Había un silencio distinto en aquella sala, no el silencio de un lugar vacío, sino el tipo de silencio que se instala cuando el aire desaparece de los pulmones de todos al mismo tiempo, el tipo que precede a un colapso. El sonido de un bolígrafo golpeando sobre la mesa de caoba resonó como un disparo, en el centro de aquel despacho de mármol y vanidad, entre hombres de traje que valían fortunas y olían a ambición. Estaba una mujer de delantal, sencilla, de manos encallecidas, con un dedo apuntando hacia un contrato grueso como una Biblia, hacia un fragmento marcado en rojo que nadie allí, en ese momento, quería que ella supiera leer, pero ella sabía muchísimo más de lo que cualquiera, en aquella sala, se había tomado la molestia de imaginar. Sus ojos barrieron la página, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Los ejecutivos intercambiaban miradas nerviosas. Un asesor jaló al otro por la mengue, y Cristina, con su vestido de diseñador, y su sonrisa, ensayada durante meses, comenzó a gesticular frenéticamente, intentando tejer palabras que no llegaban. Fue entonces cuando doña Elena tomó el bolígrafo de la mano de Eduardo, con delicadeza, como quien le quita un objeto frágil a un niño, antes de que se lastime. Lo guardó en el bolsillo del delantal, levantó la otra mano, señaló un párrafo, en medio del contrato, un fragmento en árabe, y cuando abrió la boca, lo que salió no fue el español sencillo de siempre, fueron palabras fluidas, precisas, con un acento que solo se forja tras años de inmersión. Habló en árabe primero, dejó que los representantes del fondo, al otro lado de la mesa, la escucharan directamente. Vio en sus rostros la confirmación de lo que ya sospechaba. Después, se volvió hacia Eduardo y tradujo la cláusula 47, subsección 3. El comprador cederá el 51% del capital de trabajo a un holding fantasma en el Caribe, controlado por la prometida del vendedor. En el acto de la firma, hizo una pausa. Miró directamente a Cristina. Esto no es una negociación, es una estafa, pero para entender cómo una empleada de limpieza llegó a ese momento, necesitamos retroceder en el tiempo, necesitamos retroceder 30 años. Doña Elena llegó a aquel penthouse a los 28 años, con las manos limpias, la frente en alto, y una necesidad apremiante: mantener a la hija pequeña, que había dejado en casa con la vecina, aquella mañana de lunes. No tenía referencias, no tenía recomendaciones de peso, tenía apenas una carta escrita a mano, por el dueño de un edificio más modesto, donde había trabajado durante 2 años, sin faltar un solo día. El patriarca de la familia, don Arnaldo, la recibió en la puerta como si recibiera a cualquier otra candidata. La miró durante unos segundos, le pidió que empezara el lunes siguiente, y se marchó a una reunión. Así de simple, sin ceremonias, sin promesas, pero fue dentro de aquel penthouse, donde Elena construyó algo que ningún sueldo puede comprar: conocimiento. Se aprendió cada rincón de aquel apartamento como si aprendiera los capítulos de un libro que adoraba. Sabía que el cuadro del pasillo era una acuarela comprada por el patriarca en Estambul, en un viaje de negocios, en los años 80. Sabía que la alfombra de la sala le había pertenecido a su abuela, que la pieza de cristal en el estante fue un regalo de un socio emiratí, y que aquel socio se había convertido, con el tiempo, en uno de los mayores aliados del grupo. Lo aprendió porque prestaba atención, porque cuando eres invisible a las personas a tu alrededor, el mundo habla más fuerte. Los años fueron pasando, y con ellos llegaron las cenas de negocios, las reuniones en la sala de estar, los socios extranjeros que llegaban y se iban. Elena servía el café, recogía las tazas, acomodaba los abrigos, y escuchaba, no por malicia, simplemente porque estaba allí, y nadie jamás se preocupó por bajar la voz frente a ella. Fue así como, casi sin querer, empezó a entender fragmentos de árabe, palabras aquí y allá, expresiones que se repetían en las conversaciones de don Arnaldo con los socios del Golfo. Un día, por curiosidad, compró un libro de frases básicas en un puesto de segunda mano cerca de su casa. Luego vino un segundo libro, después un tercero. Luego, décadas después, llegó la fluidez, silenciosa, sólida, construida en las horas libres después de que su hija se dormía. Nadie lo sabía, ¿para qué contarlo? Eduardo creció viendo a doña Elena como parte del paisaje de aquel hogar, pero a diferencia de los adultos a su alrededor, él nunca la trató como si fuera un mueble. De pequeño, se quedaba a su lado, mientras ella planchaba la ropa, escuchando las historias que le contaba sobre ciudades que nunca había visitado, pero que conocía por los libros. De adolescente, le contaba a ella los problemas que no lograba contarle a su padre. De adulto, siguió haciendo lo mismo. Elena veía a Eduardo como el hijo que el destino había puesto en un camino equivocado, en lugar del suyo. Lo conocía por completo: su bondad genuina, su ingenuidad peligrosa,
su dificultad para ver lo que estaba frente a sus propias narices, cuando alguien atractivo le sonreía. Y fue exactamente esa ingenuidad la que Cristina vio como una oportunidad. Cristina entró en la vida de Eduardo como entran las tormentas en verano, de golpe, con mucho ruido y una belleza que distrae de la destrucción que trae consigo. Era la hija de una familia de apellido antiguo y cajas fuertes cada vez más vacías. Relacionista pública por profesión y actriz por vocación. Eduardo, enamorado y ansioso por aprobación, vio en ella todo lo que creía necesitar: elegancia, conexiones, una mujer que parecía saber exactamente qué hacer en cualquier salón. En las primeras semanas, Cristina fue cautelosa con Elena, una sonrisa educada por aquí, un gracias protocolario por allá, pero pronto el barniz se fue rayando. Fue en la primera cena de gala que Cristina organizó en aquel apartamento cuando la máscara se resbaló. Elena estaba sirviendo las bebidas cuando escuchó, con absoluta claridad, a Cristina decirle al oído a Eduardo que el personal de servicio no debería circular durante eventos así, que proyectaba una imagen equivocada, que a los invitados no se les debía recordar que había empleadas de limpieza en la casa. Eduardo sonrió con incomodidad y cambió de tema. No estuvo de acuerdo, pero tampoco discrepó. Aquella noche, Elena terminó su turno en silencio, recogió su bolso, bajó por el ascensor de servicio y se fue a casa. No lloró, no estaba en su naturaleza, pero guardó aquello con el cuidado de quien guarda una prueba. Las semanas siguientes fueron una secuencia calculada de pequeñas humillaciones. Cristina empezó a dejarle notas con tareas imposibles de cumplir en el tiempo estipulado. Pasó a inspeccionar el trabajo de Elena frente a las visitas, comentando en voz alta sobre polvo que no existía. Cambió los productos de limpieza sin avisar y luego se quejó de los resultados. Elena cumplía con todo, con el mismo rostro sereno de siempre. Pero lo que Cristina no sabía, lo que nunca se detuvo a imaginar, era que aquella mujer de delantal, a la que trataba como parte del mobiliario, estaba escuchando cada conversación que ella tenía en aquel apartamento. Estaba escuchando las llamadas en el balcón. Estaba escuchando los susurros en el pasillo. Fue una noche de jueves, mientras acomodaba las almohadas en la habitación contigua al balcón, que Elena escuchó a Cristina al teléfono. La voz baja, la risa contenida, la arrogancia sin disfraz de quien se siente completamente segura. Eduardo no entiende nada de negocios. Él firma lo que yo le ponga enfrente. Elena se detuvo, con las manos sobre la almohada. Después de que el contrato esté cerrado, yo me encargo del resto. No se movió, incluso de la vieja sirvienta, que se cree parte de la familia. El apartamento estaba en silencio a su alrededor. La ciudad allá abajo continuaba con su ruido, indiferente, y doña Elena se quedó quieta por unos segundos, con las manos sobre el lino blanco, los ojos clavados en la pared frente a ella. Después, muy despacio, terminó de acomodar las almohadas, tomó su bolso, bajó por el ascensor de servicio, y aquella noche, en su casa, en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té enfriándose al lado, abrió la libreta de notas que guardaba en el cajón y empezó a escribir. Tenía una semana hasta la firma del contrato y 30 años de invisibilidad para usar como arma. Ahora te pregunto a ti, en el lugar de doña Elena, ¿tú habrías hecho lo mismo? ¿Habrías esperado el momento adecuado con toda esa calma? ¿O habrías reaccionado antes, incluso arriesgándolo todo? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. Esta historia nos enseña que ser subestimado puede ser la mayor ventaja que alguien posee, porque quien no te ve nunca se prepara para lo que eres capaz de hacer. Si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. La mañana de la reunión llegó con una luz distinta a aquel apartamento. El tipo de luz que parece demasiado limpia, casi artificial, como si el sol también estuviera ensayando para la ocasión. Doña Elena se despertó antes que todos. Como siempre, limpió la barra de la cocina, preparó el café, organizó las tazas en la bandeja con el mismo esmero de siempre. Pero había algo en aquella mañana que pesaba de otra forma, un silencio que no era paz. Era una víspera. Eduardo bajó temprano, sin corbata, con la camisa aún desabotonada en el cuello. Se sentó en el taburete de la isla de la cocina y se quedó mirando a la nada por unos segundos antes de notar que Elena estaba allí. Buenos días, joven Eduardo, dijo ella, sin levantar la vista, terminando de doblar un trapo de cocina. Buenos días. Elena, él tomó la taza que ella le había dejado preparada, dio un sorbo, se quedó callado. Ella conocía ese silencio. Era el silencio de quien tiene algo atorado en la garganta y no sabe si debe tragarlo o escupirlo. ¿Se encuentra bien?, preguntó ella. Eduardo se pasó la mano por el rostro, asintió con la cabeza, pero su cuerpo entero decía lo contrario.
Tenía los hombros tensos, los ojos cansados de quien no ha dormido lo suficiente, y los dedos tamborileaban sobre el mármol, sin ningún ritmo. Es el contrato, dijo finalmente, como si confesarse con ella fuera más fácil que confesarse a sí mismo. Es largo, muy largo, y la mayor parte está en árabe. Cristina lo revisó todo. Ella entiende de estas cosas. Pero yo, su detuvo, dio otro sorbo. Yo no leí todas las cláusulas. Elena continuó pasando el trapo por la barra, despacio, como si la conversación fuera algo menor, pero por dentro, algo se le contrajo. Joven Eduardo, dijo ella, con la voz que usaba cuando quería que él la escuchara de verdad, no solo que la oyera. Un contrato, en un idioma que uno no conoce, es igual que una casa a oscuras. Detuvo el trapo, levantó los ojos hacia él. Uno no ve lo que hay en los rincones. Eduardo se quedó mirándola por un momento, luego sonrió, una sonrisa cariñosa, pero ligeramente condescendiente. La sonrisa de quien cree que está recibiendo un consejo demasiado bueno como para ser aplicable. Elena, dijo él, con un tono suave que dolía más que si hubiera sido rudo. Eres demasiado desconfiada. Cristina sabe lo que hace. Ella no respondió. Bajó la mirada y volvió al trapo. Él terminó su café, subió a arreglarse, y el apartamento comenzó a llenarse del movimiento frenético que precede a un evento importante. Llegaron asistentes con carpetas. La sala de estar fue reorganizada. La mesa de centro fue sustituida por una mesa de reuniones improvisada. Se trajeron sillas del despacho. Se apilaron documentos con precisión quirúrgica. Y en el centro de todo eso, Cristina apareció con un vestido oscuro, el cabello recogido, con una eficiencia que impresionaba a quien no sabía que era puro teatro. Repartía instrucciones señalando con el dedo. Movía a las personas como piezas en un tablero. Y su rostro tenía esa expresión de quien está completamente en control. De quien ha planeado cada segundo de lo que estaba por venir. Cuando los representantes árabes llegaron, el apartamento entero pareció enderezar la postura. Eran 3 hombres, serios, bien vestidos, con esa compostura discreta que proviene de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Saludaron a Eduardo con cordialidad. Saludaron a Cristina con educación formal. Y cuando Elena entró con la bandeja de café y té, ellos se sentaron y empezaron a disponer los documentos sobre la mesa. Elena sirvió con precisión, taza por taza, sin derramar una gota, sin hacer ruidos innecesarios. Era buena en eso. 30 años la habían vuelto invisible con maestría. Pero uno de los inversionistas, el mayor de los 3, de barba entrecana y gafas de armazón fino, levantó los ojos de su carpeta cuando ella pasó cerca. Se le quedó mirando por un segundo, 2. Una mirada que no era de curiosidad superficial, era de reconocimiento de algo que él aún no había logrado identificar. Elena no le devolvió la mirada. Colocó la última taza, acomodó la bandeja y retrocedió hacia la puerta. Fue entonces cuando Cristina, sin apartar la vista de los documentos que fingía revisar, dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para todos en la sala: ya puedes retirarte, y no vuelvas hasta que yo te llame. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, con esa naturalidad de quien está acostumbrado a tratar a las personas como interrupciones. Elena salió sin responder. En el pasillo, se detuvo por un momento, respiró hondo, luego fue a la cocina. Dejó la bandeja en el fregadero con cuidado y miró por la ventana hacia la ciudad allá abajo. La reunión duró horas. Ella escuchaba el murmullo de las voces a través de las paredes, sin entender las palabras, pero sintiendo el ritmo. Sabía cuando había tensión, sabía cuando había acuerdo, sabía cuando se estaban acercando al final, y cuando el tono de las voces cambió hacia ese registro más relajado, más ceremonioso, ese que anuncia que el momento decisivo está próximo. Ella tomó la bandeja, colocó más tazas y volvió a la sala. Entró despacio. La escena que encontró era casi solemne. Eduardo con el bolígrafo en la mano, inclinado sobre los documentos. Los inversionistas al otro lado de la mesa con expresiones formales de quien aguarda el cumplimiento de un ritual. Cristina estaba de pie a su lado, con una mano apoyada levemente en el respaldo de la silla de él, como una directora posicionando a su actor principal. Elena empezó a recoger las tazas usadas del extremo de la mesa, despacio, con cuidado. Pero entonces el tacón de su zapato, desgastado de tanto uso, tropezó levemente con el borde de la alfombra. El movimiento fue mínimo, lo suficiente para que el bolígrafo que estaba en la esquina de la bandeja rodara y cayera al suelo de mármol. El sonido resonó por la sala como un chasquido. Todos miraron, y Cristina se puso de pie. Lo que ocurrió en los segundos siguientes fue como ver una máscara haciéndose pedazos en cámara lenta. El rostro de Cristina pasó por la sorpresa, luego por la irritación, y llegó a un lugar más profundo, más feo.
que no era exactamente rabia, era desprecio. Puro, sin filtros, del tipo que solo aparece cuando la persona siente que ya no necesita contenerse. Se apartó de la silla y señaló con el dedo a Elena. Esto es lo que pasa cuando se mete este tipo de gente en un ambiente de negocio serio. Su voz llenó la sala entera. No tiene educación, no tiene modales. Elena se quedó inmóvil con la bandeja en las manos. Sus hombros, que por 30 años se habían mantenido erguidos, se curvaron levemente, como si el peso de aquellas palabras tuviera una masa física. Cristina se volvió hacia Eduardo, quien tenía el bolígrafo suspendido en el aire, y una expresión que no era exactamente de sorpresa. Era una vergüenza avergonzada de sí misma. Ya te había dicho que te deshicieras de esta mujer. Mira la vergüenza que nos está haciendo pasar frente a nuestros invitados. Hubo un silencio de un segundo, y entonces, de algunos de los asesores y acompañantes que abarrotaban los laterales de la sala, surgieron risas. No eran risas abiertas, eran esas risas incómodas, nerviosas, que la gente suelta cuando no sabe qué hacer con la incomodidad y elige el camino más fácil: alinearse con quien tiene el poder. Cristina caminó hasta Elena y la empujó hacia la puerta con la palma de la mano, como si estuviera moviendo un objeto de su lugar. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Que en medio de tanta riqueza, de tanto poder, de tanto barniz de sofisticación, lo que aflore sea esto: el desprecio más primitivo, la crueldad más cobarde. Esa que solo logra mostrarse cuando apunta a quien no puede defenderse. Si tú también sientes indignación ante esta injusticia, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de doña Elena. Elena salió de la sala. La puerta se cerró tras ella, con un suave clic. Y en el pasillo, por primera vez en 30 años de servicio, que el apartamento, sus ojos se humedecieron. No dejó caer la lágrima. Se contuvo. Respiró por la nariz. Una vez, despacio, miró sus propias manos, que sostenían la bandeja. Las mismas manos que habían servido café para aquellos hombres minutos antes. Las mismas manos que habían arreglado la habitación de Eduardo cuando él era niño y le tenía miedo a la oscuridad. Colocó la bandeja sobre el aparador del pasillo. Abrió el bolsillo de su delantal. Sacó la pequeña libreta de notas que llevaba consigo desde hacía días, con las anotaciones que había hecho en las noches anteriores. Pasó los dedos por las páginas. Cerró los ojos por un segundo. 30 años de invisibilidad. 30 años de escuchar sin ser escuchada. De estar presente sin ser vista. De aprender un idioma que nadie sabía que ella conocía. En noches solitarias, sobre libros comprados, con lo que sobraba del sueldo. 30 años convergiendo en este momento. Dobló la libreta de notas. La guardó de nuevo en su bolsillo. Y en lugar de ir a la cocina, en lugar de bajar por el ascensor de servicio como Cristina seguramente esperaba, giró su cuerpo de vuelta hacia la dirección de la sala. Respiró hondo y abrió la puerta. El pasillo estaba en silencio, al otro lado de la puerta cerrada. La reunión había retomado su curso. Las voces volvieron al tono ceremonioso de antes, a ese ritmo de quien está cerrando un capítulo y preparándose para firmar al calce. Cristina había recompuesto la escena con la misma velocidad con la que había destruido la dignidad de una mujer. Para ella, el episodio ya había sido archivado, resuelto, terminado. Elena se quedó quieta en el pasillo por un largo momento. Las risas ahogadas que se filtraron por la puerta justo después de que ella salió aún resonaban en algún lugar dentro de su pecho. No alto, pero persistentes, como ese tipo de ruido que uno escucha en una frecuencia que los demás no perciben. Se miró sus propias manos. Y fue ahí cuando llegó el recuerdo. No fue un recuerdo suave. Fue del tipo que sube sin avisar, que llega con el olor, la temperatura y el peso exacto de un momento que quedó guardado por décadas en un lugar profundo. Tenía 11 años. Beirut aún tenía esa luz dorada de ciudad que no sabe lo que está a punto de perder. Su padre sentado a la mesa del balcón, con una pila de documentos enfrente y un bolígrafo en la mano. El rostro concentrado con esa seriedad que ella aprendió a respetar desde temprano. Él era traductor, no de palabras comunes, sino de contratos, de acuerdos entre empresas de este lado del mundo y socios de Medio Oriente. Documentos que movían dinero, que construían o deshacían fortunas, que necesitaban ser leídos con una atención que iba más allá del idioma. Ella se quedaba a su lado mientras él trabajaba. No estorbaba, solo observaba. Un día, la llamó para que se acercara y señaló una línea en un contrato. Ana, dijo él, usando el nombre que solo él usaba. Mira aquí, esta cláusula parece inocente, pero esconde una transferencia. ¿Sabes cómo identificarla? Y Giga le fue enseñando. No como una lección de escuela, como una plática de padre a hija. Como quien transmite algo que sabe que algún día hará falta. Aprendió árabe antes de aprender a escribir en cualquier otro idioma. Aprendió a leer contratos
Antes de aprender a hacer sumas en el cuaderno, aprendió que los fraudes más peligrosos nunca están en el título, siempre están en las subsecciones, enterradas en medio de páginas que nadie tiene la paciencia de leer. Cuando sus padres murieron, ella tenía 15 años. Este continente había llegado como un destino no elegido, de la mano de una tía lejana que tenía menos afecto que obligación. Y el árabe, el conocimiento de los contratos, la herencia entera de su padre, fue guardada en silencio. No había espacio para eso en aquel nuevo mundo. Había espacio para trabajar, para ser útil, para ser invisible. 30 años de invisibilidad. Elena abrió los ojos. La puerta de la sala estaba a unos pasos de ella. Caminó hacia la cocina, tomó una taza, se quedó con ella en la mano por un momento, sin propósito, como quien necesita aferrarse a algo, mientras el pensamiento se organiza. Sus ojos recorrieron el apartamento con una atención diferente a las otras veces. Había visto el contrato 2 días antes, al pasar por la suite de Eduardo para cambiar las toallas. Había notado una copia del documento, abierta, sobre la mesa de noche. Eduardo tenía el hábito de llevarse trabajo a la habitación, y el hábito, igualmente constante, de no terminar de leerlo antes de dormir. La copia estaba marcada con notas adhesivas, pero las marcas estaban todas en las primeras páginas. Las páginas del medio, las más largas, las más técnicas, las más importantes, estaban limpias. Había pasado la vista por esas páginas durante menos de un minuto. Había sido suficiente, porque su padre le había enseñado exactamente dónde mirar. La cláusula estaba en la página 42, enterrada en medio de un denso bloque de texto jurídico, en árabe clásico. En un párrafo que empezaba con lenguaje técnico, sobre responsabilidades fiscales, y terminaba con algo completamente diferente. El lenguaje era sofisticado, deliberadamente opaco, construido para parecer protocolario a los ojos de quien no sabía leer entre líneas. Pero Elena sabía. Cerró los ojos por un segundo allí en la cocina, reconstruyendo mentalmente lo que había leído. La estructura de la cláusula, el número, la subsección, las palabras exactas. Su padre le había enseñado que la memoria es la única caja fuerte que nadie puede robar. Las voces en la sala cambiaron de tono otra vez, más formales ahora, más cortas. El tipo de conversación que precede a un ritual. Estaban llegando a la firma. Elena colocó la taza de vuelta sobre la barra con una calma que ni ella misma sabía de dónde venía. Se arregló el delantal, respiró una vez hondo por la nariz, y entonces caminó por el pasillo, hacia la sala con un paso que no era el paso de una empleada yendo a recoger tazas. Era el paso de alguien que finalmente va a usar lo que ha cargado toda su vida. Abrió la puerta. La escena que encontró estaba congelada en un segundo de solemnidad. Eduardo con el bolígrafo en la mano, inclinado sobre el contrato. Los inversionistas árabes con expresiones formales de ceremonia. Los asesores en los laterales de la sala con esa atención discreta de quien está presenciando algo importante. Cristina estaba de pie junto a Eduardo, con una sonrisa que había practicado tanto que ya parecía natural. Nadie le impidió entrar, tal vez porque su paso no pedía permiso. Caminó hacia la mesa, con una dirección tan clara, que las personas simplemente le abrían paso, sin darse cuenta. Llegó hasta el contrato. Y antes de que cualquiera pudiera entender lo que estaba pasando, puso las manos sobre las páginas y comenzó a hojearlas, con velocidad. No la velocidad de quien busca, la velocidad de quien ya sabe dónde está. El silencio que cayó en la sala fue de ese tipo que ocurre cuando la realidad cambia de frecuencia, y el cerebro de todos aún está intentando asimilarlo. Cristina fue la primera en reaccionar. Se levantó de la silla, con una brusquedad, que tiró levemente los papeles que tenía enfrente. Su rostro había perdido la sonrisa ensayada, y había encontrado aquella expresión más verdadera, la única que no había logrado domesticar por completo, el pánico disfrazado de indignación. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonaba demasiado alta para el ambiente. Quita tus manos sucias de ahí. Seguridad. Nadie se movió, porque doña Elena se había detenido en una página. Página 42. Se quedó mirando ese bloque de texto en árabe por exactamente un segundo. Luego levantó la cabeza, y cuando abrió la boca, lo que salió hizo que el aire en la sala cambiara de temperatura. Empezó a leer en árabe. No el árabe vacilante de quien lo aprendió de un libro. No el árabe funcional de quien memorizó frases. Era el árabe de quien creció escuchando esa lengua, en el balcón de su casa. De quien fue alfabetizada en ella, antes que en cualquier otra cosa. De quien la había cargado durante un silencio de 30 años, como una llama protegida del viento. El inversionista mayor, el de la barba entrecana, que la había mirado con aquella curiosidad indefinible horas antes. Enderezó su cuerpo en la silla. Los otros dos intercambiaron una mirada. Elena terminó el párrafo en árabe, giró la vista hacia Eduardo, y tradujo: la cláusula 47.
Subsección 3. Su voz era serena, completamente serena. El comprador cederá el 51% del capital de trabajo a un holding fantasma en el Caribe, controlado por la prometida del vendedor en el acto de la firma. Eduardo se quedó inmóvil. El bolígrafo estaba suspendido en el aire, a unos centímetros de la línea de la firma. Elena miró a Cristina. Esto no es una negociación. Habló despacio, sin rabia, sin eris de triunfo, solo con la fría claridad de quien está diciendo una verdad que no necesita adornos. Es una estafa. El inversionista mayor se levantó de la silla. Dijo algo en árabe, dirigiéndose directamente a Elena, en un tono que no era de pregunta, era de confirmación, como si estuviera verificando lo que ya había comenzado a sospechar cuando ella entró en la sala por primera vez con la bandeja de café. Elena respondió, también en árabe, 3 frases cortas, precisas. El hombre asintió despacio, una sola vez, y entonces se volvió hacia Eduardo con una expresión. Había cambiado por completo. La formalidad protocolaria había desaparecido. En su lugar había algo más serio, más directo, y, por debajo de todo eso, algo que Eduardo ciertamente no esperaba ver en el rostro de un inversionista en aquel momento. Respeto, no por él, por lo que acababa de suceder en aquella sala. Cristina había retrocedido un par de pasos hacia la pared. Su sonrisa había desaparecido por completo. Abría y cerraba la boca sin que saliera ninguna palabra, como alguien que intenta encontrar una salida en una habitación donde todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Eduardo miró el contrato, miró a Cristina, miró a Elena, y dejó el bolígrafo sobre la mesa. El silencio que se instaló en aquella sala era distinto a todos los otros silencios de esa tarde. No era el silencio de la ceremonia, no era el silencio de la incomodidad, era el silencio de quien acaba de ver desaparecer el suelo bajo sus propios pies y aún no comprende por completo lo que eso significa. Cristina estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados sobre el pecho, en un gesto que intentaba parecer un desafío, pero que claramente era de protección. Sus ojos saltaban entre Elena, Eduardo y los inversionistas, calculando, siempre calculando, pero por primera vez, sin encontrar ningún número que cuadrara en la cuenta. Los asesores en los laterales de la sala habían dejado de existir. Nadie respiraba con el volumen suficiente para hacerse notar. Fue entonces cuando el líder de la delegación se puso de pie. Era el mayor de los 3, el de barba entrecana, gafas de armazón fino. Aquella mirada que se había posado sobre Elena cuando entró con el café y que no había encontrado lo que buscaba todavía, pero que había registrado que había algo por encontrar. Se levantó despacio, con la solemnidad natural de quien no necesita un título bordado en la ropa para que todos, en la sala, sientan el peso de su presencia. No miró a Eduardo, no miró a Cristina, miró a doña Elena, y, cuando habló, fue en árabe, directo hacia ella, con la formalidad de quien está haciendo una pregunta que merece una respuesta a su misma altura. ¿De dónde aprendió usted a leer esto? Su voz era baja, pero cada palabra llegaba con una precisión absoluta. Esto no es árabe coloquial, no es el árabe de las conversaciones, ni el árabe de la calle. Es árabe jurídico, de altos tribunales, de los contratos que mueven imperios. La sala entera estaba escuchando, incluso quienes no entendían ni una palabra. Elena alzó la mirada hacia él y respondió en el mismo idioma, con una dignidad que no necesitaba de ningún adorno para imponerse. Dijo que lo había aprendido con el único maestro que nunca la decepcionó. Dijo el nombre de su padre, dijo de dónde era, a qué se dedicaba, cuáles eran los tribunales y las empresas para las que había trabajado. Lo dijo con la precisión de quien carga esa memoria no como nostalgia, sino como estructura, como los cimientos sobre los cuales se construyó todo lo demás. El líder se quedó absolutamente inmóvil mientras escuchaba. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por unos segundos. Luego se volvió hacia Eduardo, y fue ahí cuando Elena, por primera y única vez en aquella tarde, giró su cuerpo hacia el joven, al que había servido durante 30 años, y le dijo en español, con la voz que usaba cuando quería que le escuchara con el corazón, no solo con los oídos: joven Eduardo, su padre, que en paz descanse, sabía esto. Eduardo frunció levemente el ceño, sin entender aún. Mi padre fue el traductor que cerró el primer negocio de su familia con los hermanos del Golfo. Habló despacio, sin prisas, como quien cuenta una historia que estuvo guardada por demasiado tiempo. Fue él quien se sentó en esta misma ciudad, en una sala parecida a esta, y transformó el árabe al español, y el español al árabe, para que su abuelo pudiera estrecharle la mano a hombres del otro lado del mundo, por primera vez. Eduardo abrió levemente la boca. Él murió enseñándome que el respeto viene del conocimiento, no de la ropa que uno viste. Tenía los ojos húmedos,
pero su voz estaba firme, tan firme como lo había estado por 30 años dentro de aquel apartamento. Cuando él se fue, yo no tenía nada, ningún recurso, ningún pariente cercano, ninguna puerta abierta, solo lo que él había puesto dentro de mí. Su tocó levemente el pecho. Y diga lo que un padre te pone aquí adentro. Nadie te lo quita. El silencio que siguió fue del tipo que hace que las personas se miren las manos sin saber por qué. Eduardo se le quedó mirando con una expresión que iba mucho más allá de la sorpresa. Era la mirada de quien está reorganizando 30 años de recuerdos al mismo tiempo, viendo cada escena desde un ángulo que nunca había considerado. La mujer que le había preparado su café por las mañanas desde que él tenía 8 años, que había arreglado su cuarto cuando era un niño y le temía a la oscuridad, que había escuchado sus secretos sin jamás vender ni uno solo, que había sido empujada fuera de esa sala horas antes por una mano que no merecía estar en aquel apartamento, y que había regresado, no con ira, con conocimiento. El líder había escuchado todo. Cuando Eduardo terminó de procesar las palabras de Elena, el hombre se volvió lentamente hacia Cristina. Eligió hablar en inglés, para que no quedara ninguna duda, para que cada persona en esa sala, independientemente de su idioma, entendiera exactamente lo que se estaba diciendo. Este contrato está cancelado. Su voz era tan fría como el mármol. Nosotros no hacemos negocios con estafadores. Cristina abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Las palabras no llegaban. La sonrisa, que había sido su armadura por meses, había desaparecido por completo. Y lo que quedó en su lugar fue su verdadero rostro. Asustado, expuesto, despojado de todo lo que había construido con tanto cuidado. El líder no la miró por segunda vez. Se volvió hacia doña Elena. Sacó de un bolsillo interior de su saco una tarjeta. La sostuvo con ambas manos, como se entrega un objeto de gran valor, y se la extendió con una leve inclinación de cabeza. El gesto de respeto fue tan claro y deliberado que nadie en la sala pudo ignorarlo. Si usted necesita trabajo como consultora de contratos, le dijo, todavía en inglés, todavía con esa voz que no requería de volumen para llenar todo el ambiente. Nuestra empresa tiene una vacante real, con el sueldo que su conocimiento merece. Elena miró la tarjeta. Se quedó mirándola por un instante que pareció más largo de lo que fue. Luego, alzó la vista hacia el hombre, y con la misma calma con la que había atravesado toda aquella tarde, toda su vida, extendió la mano y recibió la tarjeta con una dignidad que hizo que algunas personas en la sala, sin saber explicar por qué, sintieran el impulso de ponerse de pie. Eduardo estaba de pie ahora. Había dejado la silla sin darse cuenta, como si su cuerpo se hubiera negado a seguir sentado ante todo aquello. Miraba a Elena con los ojos llenos de algo que era en parte culpa, en parte gratitud, y en parte la dolorosa conciencia de que la había sonreído cuando ella se lo advirtió por la mañana, de que la había llamado desconfiada, de que había permitido que otra persona la empujara fuera de la sala sin decir una sola palabra. Cristina tomó su bolso. No dijo nada. No había nada que decir. Cada palabra que pudiera construir en ese momento llegaría demasiado tarde y sonaría demasiado falsa. Caminó hacia la puerta con pasos que intentaban parecer controlados y que delataban todo lo contrario, y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró, y por primera vez en aquella tarde, el apartamento respiró. Uno de los asesores más jóvenes, casi sin darse cuenta, soltó el aire que había estado conteniendo. Alguien tosió en voz baja. Los papeles del contrato fraudulento se quedaron sobre la mesa como lo que eran. El rastro de un plan había sido desmantelado por una mujer de delantal, con la tarjeta de presentación de su padre guardada en el pecho durante 30 años. Elena miró la tarjeta por última vez. La guardó en el bolsillo de su delantal, junto a su libreta de notas, y se fue a buscar las tazas que aún faltaban por recoger. Los representantes del fondo se retiraron con la misma compostura con la que habían llegado, sin prisa, sin drama. El líder simplemente recogió los documentos que le pertenecían. Guardó la carpeta bajo el brazo. Antes de cruzar la puerta, volvió la mirada por última vez hacia Elena, que aún estaba de pie cerca de la mesa. Fue una mirada breve, pero cargaba el tipo de reconocimiento que vale más que cualquier certificado enmarcado en una pared. La puerta del ascensor se cerró, y Cristina se quedó a solas, en el centro de aquella sala con Eduardo. Ella lo intentó. Hay que reconocerlo. Intentó construir algo con las palabras. Alguna versión de los hechos que pudiera sostenerse. Alguna narrativa que desplazara la culpa o por lo menos la diluyera lo suficiente como para dejarla respirar. Empezó con una explicación sobre la estructura del holding, sobre cómo era una práctica común en el mercado internacional, sobre cómo la habían malinterpretado. Las palabras salían a tropezones, sin la fluidez calculada de siempre.
sin la sonrisa que las acompañaba. Era el discurso de alguien que está improvisando sobre un guión que acaba de ser destruido. Eduardo la dejó hablar. Se quedó parado al otro lado de la mesa, con los brazos a los costados, y una expresión que Elena nunca le había visto antes. No era la rabia explosiva que ella podría haber esperado de alguien de su edad y crianza. Era algo más frío y más definitivo. Era la expresión de alguien que acaba de despertar de un sueño y está haciendo las paces con el hecho de que ya no quiere seguir durmiendo. Cuando Cristina terminó, hubo un silencio de medio segundo. Eduardo tomó el contrato, sin ceremonias, sin discursos preparados, con el mero gesto directo de quien no necesita público. Sujetó las páginas con ambas manos y las rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgándose en aquel silencio fue el sonido más claro de toda aquella tarde. Arrojó las dos mitades sobre la mesa. Su acabó. Cristina, su voz era baja, casi tranquila. Intentaste destruir a mi familia. La miró con esa nueva claridad en los ojos. Y humillaste a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Cristina abrió la boca por última vez, pero Eduardo ya se había dado la vuelta. Ella salió esa noche con su bolso y su abrigo, escoltada hasta la puerta por dos guardias de seguridad, que Eduardo llamó sin alzar la voz. No hubo escenas, no hubo llanto, solo quedó el sonido de sus tacones en el mármol del pasillo, desvaneciéndose. Y luego el silencio que queda cuando algo se termina de verdad. Pero la historia de Cristina no terminó aquella noche. En los días que siguieron, mientras Eduardo comenzaba a reorganizar los pedazos de lo que y se había perdido, llamaron a los abogados de la familia para auditar los últimos 2 años de contratos en los que ella había participado como articuladora. Lo que encontraron no fue una sorpresa para quienes habían prestado atención, pero fue lo suficientemente grande como para dejar sin aliento a cualquiera. El esquema del holding caribeño no era un debut, era un perfeccionamiento. Había rastros de desvíos menores en los últimos 18 meses, transferencias fraccionadas en montos calibrados para no disparar alertas, movimientos disfrazados de honorarios de consultoría para empresas que solo existían en el papel. Cristina había usado el acceso que Eduardo le dio con tanta generosidad como quien usa una llave robada. Eduardo firmó la denuncia penal un martes por la mañana, sin dudarlo. 2 semanas después, en una tarde cualquiera, en la que el sol golpeaba el mármol del vestíbulo del condominio con esa luz dorada del final de la tarde, Cristina fue conducida hacia las afueras del edificio por 2 escoltas, sin esposas, por el momento, pero sin la altivez de siempre. Llevaba el abrigo torcido sobre los hombros. Su cabello, que nunca dejaba fuera de lugar, estaba desaliñado, y en su rostro había una expresión que era una mezcla de odio y vergüenza que ningún espejo reflejaría bien. Desde el 5º piso, por la ventana de la sala, que había sido el escenario de todo aquello, doña Elena observaba. Tenía las manos apoyadas levemente en el alféizar, con el delantal aún amarrado a la cintura. El rostro sereno como lo había tenido en todos los momentos más difíciles de aquella historia. No sonrió. No había nada que celebrar en lo que veía allá abajo. Solo había la confirmación de algo que su padre le había enseñado mucho antes de que ella lo entendiera por completo: que las mentiras tienen su propio peso, y que tarde o temprano ese peso cobra lo que le corresponde. El auto salió del condominio. Se quedó mirando hasta que desapareció por la esquina. Ahora te pregunto a ti, en el lugar de Eduardo, ¿tú habrías denunciado a Cristina penalmente? ¿O simplemente la habrías dejado ir para seguir adelante? ¿Crees que la justicia formal era necesaria? ¿O bastaba con haberla expulsado de aquella sala? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué harías tú. 6 meses después, el apartamento seguía siendo el mismo. El mármol, los cuadros, la alfombra que le había pertenecido a su abuela. Pero algunas cosas habían cambiado de lugar de una manera que no se mide en metros. Doña Elena ya no estaba ahí, no porque la hubieran despedido, sino porque la habían invitado a otro lugar. La oficina donde trabajaba ahora estaba en el 18º piso de un edificio de cristal en el centro de la ciudad, con el logotipo del fondo árabe discreto pero presente de entrada. Su escritorio estaba limpio, organizado, con pilas de contratos en 3 idiomas y una computadora con 2 monitores. La bata blanca, con el bordado del fondo, siempre estaba impecablemente planchada. Había descubierto, con cierta sorpresa, que la postura que forjan 30 años de trabajo doméstico es exactamente la postura que necesita tener una consultora de contratos en una sala de juntas. Leía los contratos con el mismo cuidado de siempre. Buscaba en las subsecciones, en las cláusulas enterradas en medio de páginas densas, los apartados que parecían inocentes pero que escondían transferencias. Lo hacía bien, lo hacía con una precisión. Había impresionado a los socios del fondo desde su primera semana. Una tarde de jueves,
La puerta de la oficina se abrió. Eduardo entró con 2 cafés, en una bandeja de cartón, del tipo que se compra en el mostrador del piso de abajo, sin ninguna ceremonia. Sonrió cuando ella levantó la vista del contrato que estaba leyendo. «Puedes dejarlo en la mesa», dijo ella, con el mismo tono de siempre. Él se echó a reír, se sentó en la silla del otro lado. Como se había sentado tantas veces, en la isla de la cocina, cuando necesitaba contar algo, que no sabía a quién más contarle. Conversaron durante 1 hora, sobre los nuevos contratos con el Golfo, sobre las cláusulas que ella había identificado en la ronda anterior, sobre la reunión que estaba programada para el mes siguiente en Dubái. Eduardo le hablaba ahora, con un respeto distinto al cariño de antes. No era menos genuino, era más completo. Cuando él se fue, Elena se quedó unos minutos más con el café en la mano, mirando la ciudad por la ventana. En la pared de la oficina, enmarcada con un cuidado que revelaba la importancia de quien eligió ese lugar para ella, había una fotografía, en blanco y negro, ligeramente desteñida en los bordes. Un hombre sentado en un escritorio con papeles enfrente y un bolígrafo en la mano. El rostro concentrado con esa seriedad que ella había aprendido a respetar desde muy temprano. Su padre, el traductor, el hombre que había muerto enseñando que el respeto proviene del conocimiento, no de la ropa que uno viste. Miró la fotografía con la expresión de quien ya no necesita de palabras para tener una conversación, y volvió al contrato que estaba leyendo. La verdadera nobleza no está en la sangre ni en el dinero, está en el conocimiento que se carga con dignidad a través de los años más difíciles, y en el carácter que uno elige mantener cuando nadie está mirando. Quien juzga por el delantal nunca ve lo que existe dentro del pecho de quien lo lleva puesto, y los mayores tesoros de esta vida que están, casi siempre, frente a los ojos de quienes no se tomaron la molestia de mirar. Si crees que la sabiduría y la humildad siempre deben vencer a la arrogancia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación. Nuestra familia te está esperando.